Bienvenidas, bienvenidos a esta tarde histórica. Nos digo por lo bien que lo hemos pasado y por las cosas que ha sucedido en la sesión que hemos tenido antes con nuestra invitada tan esperada y tan querida, Jesús Pato. Muchísimas gracias, que como el resto de ellos ha viajado curiosamente, realmente desde Transilvania hasta Getafe, pasando por la M30, porque cuando le llamé para invitarla estaba en Transilvania y pensé que era de coña. Pero es verdad, estaba en Transilvania. Le dije, mándame una foto y tal, y me dijo, espérate si el conde me deja o algo así. Y hemos atravesado el AVES madrileño de la M30 para llegar tarde, lamentablemente, a la sesión que teníamos preparada, pero luego la profundidad, la densidad y el placer, el principio del placer y el disfrute de sacar un poquito, me ha hecho reír muchísimo y pensar y sentir un montón de cosas. Es una alegría inmensa. Muchísimas gracias por la generosidad, además de cerrar una gira de icono pop de 2 años sin parar de leer por todas partes y me decía que no podía más, pero que cerraba con Getafe. Lo agradecemos en el alma. Jesús Pato, que sabéis, no necesita presentación, es un tópico, pero es verdad, 12 libros de poesía que han construido un artefacto que ponerle al lado del objetivo experimental es hiperovizar lo que llevas haciendo toda la vida, que es trabajar con el lenguaje, hacernos entender y hacer en sus textos que el cuerpo, que el lenguaje sea cuerpo, que el cuerpo vaya con el lenguaje. Hemos hablado de cosas fundamentales en la sesión de la que venimos, el fracaso estético del lenguaje en sí mismo como comunicación, de su naturaleza aproximativa, ¿no? Eso de fracasa mejor, como decía, de Beckett. Hemos hablado también del trance poético, por supuesto, del estatus del principio del placer, por el que funciona todo lo creativo y debe seguir funcionando, del cuerpo y la voz, claro. Y ahora venimos aquí, os lo habéis perdido los que no estáis en los talleres de la Fundación, que son cultura y que podéis estar cuando queráis, pero ahora ya han abierto y por streaming va a presentar Sonora, que es el libro que sabéis que se publicó en el 23 y obtuvo el Premio Nacional de Poesía en el 24, el Premio de la Crítica también. El cuerpo abierto, nos lo has dicho, nos lo has hecho sentir también, el cuerpo abierto al duelo. Y el duelo como espacio donde sucede con la temporalidad que tiene que suceder el duelo. Un libro que remite a ese lugar amniótico que tiene que ver evidentemente con el ser hija y el ser madre. Y esa noción, ese contacto con la muerte, esa orfandad verdadera, ese primer contacto con la muerte, aunque la muerte la haya visto como muy de cerca, que es la pérdida de la madre, ¿no? De todo ese proceso habla este libro magnífico. Es un desvío quizá esencial o una proliferación maravillosa dentro de un trabajo que, como os decía, yo creo que es una aventura extrema de lenguaje todo el tiempo, que como yo creo que se me ocurre decirlo, me sale en femenino, por algo será, pero que es una poesía que tiene que ver con el linaje de la poesía muy alta en la que el lenguaje es el asunto. No sé qué, el tema no, pero el asunto del movimiento, de la energía que está ahí, sí. Y también, desde luego, tendiendo una mano, buscando esa ceguera, que también es la lengua poética, esa ceguera con impulso, buscando al otro. Quiero terminar esta cariñosísima de corazón, no sé si te lo transmito, y admirativa bienvenida a la Fundación José Hierro, con unos versos tuyos que seguro que no son una poética, pero que, como tú de las poetas, tenemos mucho morro de utilizar como poética tuya. Nada contiene la página, solo una lengua que en sí se contempla y aquieta, y se abre para que la digas tú, cualquiera. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Pues supongo que tengo que hablar de Sonora, claro está. Y voy a empezar diciéndoos que en septiembre del 2018 falleció mi madre
necesidad de decir, bueno, tengo que realmente ver, leer como lectora, salir un poco de esto que he escrito y mirar a ver qué estaba haciendo durante estos casi 3 años, ¿no? Y de qué va esta escritura. Y bueno, efectivamente vi que aquello era un caos, que había que ordenarlo y que había que darle una estructura a lo que allí estaba escrito, sabiendo además que el libro no estaba acabado, o sea que aún faltaba tiempo para acabar, ¿no? Fue muy rápido, bueno, hace un momento hablé de los trances poéticos y vuelvo a decir aquí lo mismo, no me confundáis con una media que tiene una bola de cristal, porque no guarde nada de eso, va simplemente de viajes de ida y vuelta en un tipo de lenguaje que no es el que usamos todos los días para comunicarnos, ¿no? Pues vi muy claramente que aquello eran ondas, ¿no? Bueno, yo me he ganado la vida hasta que me jubilé siendo profesora de Geografía e Historia en enseñanza media, y durante muchos años di una asignatura que escogían muy pocos alumnos, el segundo de bachillerato, con toda la razón del mundo, escogían pocos alumnos porque es una asignatura muy difícil, que es la geografía de la península ibérica. Entonces, en esa asignatura hacemos pues, muchísimos prácticos y durante muchos años expliqué los lagos de Asturias, el lago Enol y el lago Alcina. Y fue, pues, en medio de ese trance que tuve, pues la visión de esos lagos. Son un ojo glaciar perfecto y en ellos, en sus aguas están comunicadas con lo más profundo de la tierra y en ellas se reflejan los cielos cuando pasan, porque son un espejo. Entonces, yo sentí como que algo caía en ese ojo glaciar, en esa laguna, y se propagaban ondas, ¿no? Y fue entonces cuando comprendí que ese libro tenía que ordenarse en ondas. Y lo que tardé más tiempo en entender era en cuántas, porque el número también era importante. Pero también llegué al momento en que sí supe el número es el 9, que es el número de la gestación y el número del parto, del nacimiento. Y esto me lleva a otro tipo de ondas, que son las ondas de la Avanzada. La Avanzada es una playa gallega, pero no es una playa de río, es una playa oceánica, una playa de mar abierto. Y en ella, pues, las mujeres gallegas, desde tiempos inmemoriales, cuando querían concebir, cuando querían tener hijos e hijas, pues se bañaban y saltaban las ondas las ondas equinocciales, de las mareas equinocciales. En gallego se dice cocas. Coca es una serpiente que vuela, es la onda que vuela, y se saltaban 9 ondas de las mareas vivas, ¿no? Entonces, ya pues tenemos el 9, eran ondas y eran 9, no eran más ni menos que esas. Lo que sí tardé mucho más en saber era lo que caía. Lo que caía casi lo que cayó, ¿no? Para hacer las ondas. Eso lo comprendí una vez que acabé el libro. Y lo que comprendí fue que lo que caía era la radical orfandad con la que nuestra especie sapiens nace. O sea, somos criaturas que nacemos en una orfandad absoluta. Y eso es lo que caía ahí. Y es además lo que yo estaba sintiendo porque acababa de fallecer mi madre, y el libro de lo que va es de la pérdida, de lo que pasa, del duelo, del luto, de un proceso de luto, que yo tuve la suerte de, como dice Marta Asunción, pues en un escrito que acabo de hacer hace muy poco tiempo, pues decía que yo no apresuraba el cierre del duelo, y es cierto que no lo apresuré y que me pude permitir ese duelo porque yo acababa de jubilarme prácticamente. Entonces, pues no tenía que trabajar todos los días
días y sí pude convivir con esa pérdida, sufrirla, padecerla y cerrarla, ¿no? Así es como tal. Entonces, pues fueron 9 ondas, 9 imágenes, 9 voces, 9 musas, 9 círculos y 9 esferas. Las ondas siempre son sonoras, ¿no? Evidentemente, pero en el proceso de escritura yo creo que un poema de alguna manera es un artefacto en el que se cruzan la banda óptica y la banda sonora de la especie. El idioma en el que escribimos es la banda sonora y la banda óptica es la escritura, porque la escritura, y esto no se dice muy a menudo, es una imagen. Las letras son imágenes, ¿no? Y un poema es además muy claramente una imagen, y un libro de poemas es un libro de imágenes, aunque no haya dibujos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco así, y sobre el libro. Y después, pues durante este año, durante el año, lo que va desde septiembre, que es cuando te dicen que tienes el premio nacional y te proclaman Miss España Poesía durante el año, pues, hasta que otra brigada te revela, pues eso va un año, ¿no? Pues durante ese año yo he aprendido muchísimo. Es cierto que me he esforzado también mucho, pero he aprendido muchísimo. Y también he aprendido mucho de las preguntas que hacen los periodistas. Entonces, bueno, una de las preguntas que siempre te hacen los periodistas es ¿y de qué va tu libro? ¿Qué tema tiene? Entonces, bueno, ya pues, llega un momento que te lo pones a pensar en serio y dices, bueno, algo tengo que contestar aquí, ¿no? Y lo que llegué a la conclusión que llegué es que un libro de poemas no tiene tema, no tiene argumento, que no se trata de temas, que no hay manera de que tenga tema, porque un libro de poemas evidentemente no es una novela, y eso puede ser una de las diferencias entre un libro de poemas y un libro que no es de poemas. Tampoco es un libro de ensayos, tampoco es un libro de cocina, que también tiene tema, y entonces pues no hay trama, no hay argumento, no engancha, con casi toda seguridad no puedes leerlo seguido, lo cual dificulta muchísimo que la gente vea los libros de poemas, o eso es lo que nos cuentan, ¿no? Entonces estas cosas. Entonces, bueno, un libro de poemas es justamente un libro de poemas, sin tramas, sin argumentos, no engancha, difícilmente puedes leerlo seguido, hay que dejarlo, hay que volver, es posible que lo tengas que leer varias veces. Bueno, o sea que ahora si me pregunta un periodista, pues ya les he contestado lo que me preguntaba. Y pues también es cierto que en todas estas preguntas y en todo este año de estar siempre, bueno, expuesta a que te pregunten cosas y tener que contestarlas, pues cuando me preguntaban, bueno, pues de qué escribes, qué es un poema, yo he llegado a pensar que en lo que he escrito a lo largo de toda mi vida, lo único que he hecho es meditar sobre 5 palabras, ¿no? Una meditación inconclusa, una meditación que no he acabado, que no llega tampoco a grandes respuestas, pero sí son 5 palabras en definitiva, cada una de ellas abierta a un bosque enorme de subconjuntos. Esas palabras son la voz, el parto, la justicia, el amor y la muerte. Y ahí me quedo ya tranquila, ¿no? Ya soy una señora que medita sobre esos grandes temas. Bueno, lo cierto es que es así, ¿no? Y sobre el parto, porque no voy a hablar de esto, ¿no? Pero sí quiero decir algo sobre el parto. ¿Por qué el parto y no el nacimiento? Porque yo pensaba que meditaba sobre el nacimiento. Bueno, todo esto post-periodistas, antes no pensaba nada de todo esto. Pues vi que si hablamos de nacimiento, el foco se pone en la criatura que nace y nunca en la mujer. Entonces, por eso cambié la palabra nacimiento por la palabra parto.
para que el protagonismo, o por lo menos que se vea, el foco también se dirige hacia la mujer que gesta, que engendra y que, junto a la criatura que van a hacer, expone su vida en el parto. Porque el parto es un acto cósmico de la mayor dimensión que podemos conocer en el planeta, y en el parto esa cosmicidad está patente por ese jugarse la vida, ¿no? Porque por mucha tecnología que haya y por mucho que sea, pues una mujer y una criatura que van a hacer siempre están expuestas a la muerte en ese momento. Y es un momento, pues como te poema, de enorme riesgo. Y siguiendo con estas preguntas, pues en este año, pues es cierto que yo he pensado a partir de un momento, una de mis pensamientos ha sido siempre saber qué es un poema. Esto es algo que comenzó de una manera bastante ya premonitoria cuando escribí El Talá, mi quinto libro, y que se desbocó ya de una forma muy clara en Hordas de escritura, y que yo creo que tuvo una punta de iceberg en secesión. A partir de ahí yo he tenido que pensar lo que es el poema, porque me daba cuenta que yo escribía cosas que no eran muy parecidas a otros poemas, y de alguna forma pues tuve que justificar y montarme una poética para decir que lo que yo escribía también era poesía, ¿no? Bueno, pues a partir de este año he llegado ya a unas conclusiones casi definitivas de lo que es el poema, y os voy a contar algo de todo esto, ¿no? Pues bueno, lo primero es que el poema es de definición imposible. No es posible definir el poema, pero si tuviéramos que definir el poema en 8 puntos y de forma rápida, pues yo os diría que el poema, ya lo hemos hablado antes, nace pues de un asombro, de una mudez, de algo así como cuando nos quedamos sin palabras, ¿no? Cuando alguna emoción nos atraviesa. Esto nos pasa continuamente y en algunos momentos de una manera muy fuerte, y por eso el lenguaje de la comunicación tiene esa frase que dice: me quedé sin palabras. Bueno, pues como ya dije antes, y perdonad que me repita, pero esto es otro acto, pues hay personas que son la mayoría de la población, pues que se quedan tan tranquilos sin palabras, ya les pasa, ya les vuelve el lenguaje, pero los poetas somos aquellas personas que nos empeñamos pues en decir lo indecible, y evidentemente pues la vida, la muerte y esas cosas que nos dejan sin palabras no caben dentro de un poema, pero nosotros pues le damos a la cosa, y entonces pues es bueno citar por segunda vez en el día a Samuel Beckett, que decía: pues si fracasaste, fracasa mejor la próxima vez, de tal manera que el mejor poeta es aquel que fracasa mejor. Es un poco esta idea, ¿no? Después, pues sobre la lengua del poema, que también hemos hablado un poquito antes, pues la lengua del poema, cuando se dice: ay, es que no se entiende, es que el poema no se entiende, le escribís cosas que no se entienden. Bueno, pues la lengua del poema es que no es la lengua de uso, porque si fuera la lengua de uso de comunicación normal, ¿para qué escribir poemas? O sea, el poema tiene que ser otra cosa, diferente, no puede ser lo que hablamos todos los días entre vecinos, o lo que yo estoy diciendo aquí, pues es que no son poemas lo que estoy diciendo aquí, es un acto de comunicación, por lo menos yo intento que sea un acto de comunicación. Entonces, pues el poema tiene que ser forzosamente otra cuestión, porque si no, ¿para qué vamos a escribir poemas? ¿Para qué nos vamos a molestar en eso, no? Entonces, pues la lengua del poema resulta que no es una lengua en la que yo nos cuente sus venturas y desventuras. Eso que se decía antes, bueno, es que el poema los poetas son seres muy sensibles, tienen un tanto por ciento de sentimiento más que el resto de las personas, y entonces hablan de lo que les ocurre. Bueno, pues no, porque a todos nos ocurren las mismas cosas. Simplemente los poetas, pues son seres empecinados en contar aquello que no se puede contar y que se puede decir. Entonces, pues no es la lengua de las venturas y desventuras del yo, no es tampoco la lengua que describe el mundo, y tampoco es la lengua que avanza como la filosofía o como el pensamiento mediante un pensamiento argumental, de argumentos. No,
no es la lógica de la lógica matemática, ni es el lenguaje matemático, ni es la lengua extraordinaria de la música, que puede prescindir del peso de las palabras. No, es otro tipo de lengua en la que a mí, pues, sin más cosas, pues yo diría que es una lengua de fuego, porque yo, que fui una niña educada en el franquismo, pues tengo una educación religiosa bastante potente. Y he llegado a convivir muy bien con esa educación, y me acuerdo del Pentecostés y de los apóstoles recibiendo las llamitas aquellas. Y como vivo bien con esas cosas, porque no tengo problema con ella, me ha llevado a mi trabajo, no tengo problema con estas cosas, y me parece un momento increíble, o sea, que tengas una lengua de fuego y que la lengua pueda ser de fuego. Pues cogiendo eso que es una imagen maravillosa, ¿no? Pues a mí me parece que la lengua de la poesía es una lengua de fuego que no quema, que abrasa y no quema, ¿no? Y que permite viajar, ¿no? Sea el idioma en el que escribas, ¿no? Y avanza no mediante ese pensamiento argumentativo, sino lo que, no tengo mucho tiempo de explicarlo, yo llamo un pensamiento figurativo, es decir, a base de imágenes, no solo de voces, es decir, oímos voces y vemos imágenes, pues a base de un pensamiento de tipo figurativo. Bien, otro de los puntos que a mí me parece que son importantes para comprender lo que es un poema es que el poema se hace cargo de todos los elementos extralingüísticos. Es decir, nosotros nacemos mudos, pero con todos los órganos de fonación dispuestos para el habla. Es decir, el habla es algo que tenemos que aprender a articular la voz en palabras y en una sintaxis. Tenemos que aprenderla. Pasamos 2 años, con suerte, aprendiéndola, ¿no? Y después no paramos de aprenderla durante toda la vida. Pues bien, ese no lingüístico, que es los niños y las niñas cuando aprenden a hablar, eso no lingüístico que nos acompaña toda la vida y que es mudo y sonoro, las quejas, los ais, todo aquello en lo que nuestra voz se articula, pero que no es palabra ni es sintaxis, que no necesitamos todo eso, las exclamaciones del amor, la lengua de los enamorados, no vamos a meternos luego en sintáctica, evidentemente, y la lengua también, y en eso el nacimiento y el parto hace bucle con la muerte de la agonía, ¿no? Lo que ocurre con la agonía, pues todo eso que no es sintáctico. Y aquello que parece palabra y que no lo es, los cantos, los ritornelos, esas cosas maravillosas que no tienen absoluto sentido, ¿no? Pues los refranes, todas esas cosas que están libres de la ley gramatical. Pues yo creo que el poema se hace cargo de toda esa lengua, ¿no? Se hace cargo de todas esas cosas, ¿no? Y las escribe, ¿no? Por otro lado, y hablando de mis meditaciones sobre la justicia, ¿no? Pues, y llevándolo a lo que es el poema, pues yo creo que la lengua del poema es una lengua que le hace justicia a la palabra, por una vez, hacerle justicia. Y hacer justicia no es aplicar la ley gramatical, es decir, el poema tiene que conocer la ley gramatical. Bueno, puede haber personas geniales que no tengan que conocer la ley gramatical. Yo sí he tenido que conocer la ley gramatical para olvidarme de la ley gramatical y poder aproximarme a hacer algo que sea una justicia para la palabra. Y hacerle justicia a la palabra es hacerle justicia a yo hablo, ¿no? A esa capacidad que tenemos para hablar y que es quizás el único universal que existe en el mundo, porque hablemos con quien hablemos, un ser humano que tenemos enfrente, aunque no comprendamos su idioma y él no comprenda el nuestro, podemos hablar. Como hablan los niños, sin tener en cuenta nada lo que se dicen unos y otros, y hablan entre ellos y se entienden y son felices y son esa fiesta, esa celebración que es el hecho de que somos seres que podemos hablar, ¿no? Y por otro lado, volviendo a la metáfora que hablábamos antes, pues yo retomando el tema de la metáfora, yo he logrado conciliarme con la metáfora y con el lenguaje metafórico, pero dándole una pequeña vueltecita a la metáfora.
Pues sí, el poema se hace mediante figuras, evidentemente, y una de esas figuras, pues la más central, quizá la más importante, es la metáfora, ¿no? Y bien, la metáfora, como sabéis, pues une aquello que está deslocado. Es lo que une, lo que no puede conciliarse, ¿no? Y de repente lo une, y de repente pues ven aquello tan bonito de los cabellos de mi amado son como el trigo que ondula en las eras. Pues, a mí me gusta mucho lo de los labios y el coral. Bien sabemos que los labios y el coral, pues que no tienen nada que ver, pero son rojos. Entonces, y es fantástica la metáfora porque consigue hacer esas cosas. Pero la metáfora es como los guantes, se le puede dar la vuelta y por dentro enseña lo que lleva, enseña las costuras. La metáfora nos dice que los labios de mi amado son coral, pero también nos dice que el coral y los labios de mi amado no duran lo mismo, porque los labios de mi amado pueden durar una noche y el coral dura años y años y años y años, para poner un simple ejemplo. Entonces sí, la metáfora sí a la metáfora, pero la metáfora no como síntesis. Y en este sentido yo he pensado mucho en que la metáfora le viene bien más que la síntesis hegeliana, el avance de la síntesis hegeliana, aquello que Benjamin decía que era, cuando decía que la imagen era una constelación, y decía que era una dialéctica en suspenso. Es decir, labio, coral, no hay síntesis. Lo que hay es la belleza del labio, que arroja como la belleza del coral, pero el coral nace debajo de los mares. Los labios también, porque vivimos del agua, pero vivimos en la tierra. Bueno, es esta idea, ¿no?, de la metáfora. Me gusta mucho la dialéctica en suspenso, que no haya síntesis, porque cuando hay síntesis, alguien siempre gana y alguien siempre pierde. Entonces, en suspenso, en esa dialéctica en suspenso, que es uno de los conceptos más alucinantes de Walter Benjamin, ¿no? Yo se la he aplicado a la metáfora. Y dos últimas cosas. Yo creo que el poema, efectivamente, es un ser de cálculo, un ser de métrica y un ser de medida. Y yo creo que la medida es el ritmo. Y de ahí entronco con las ondas, con las olas, ¿no?, con todo lo que es sonoro. Y decía Isadora Duncan que yo tuve la oportunidad de leerla siendo muy pequeña en mi vida. Fue un libro que se pudo publicar en España después del franquismo, pero yo tuve la suerte de que mi madre y mi abuelo tuvieron una biblioteca maravillosa. Fue una mujer muy represaliada en la guerra civil y fue la primera ginecóloga que hubo en Galicia. Y yo pasé por su biblioteca siendo muy pequeña y tenía la edición republicana de mi vida de Isadora Duncan. Y contaba allí en la edición que yo pude leer, porque también traté de leer a Einstein y la teoría de la relatividad, pero no entendí absolutamente nada. Fue más interesante Isadora Duncan en ese sentido. Isadora Duncan decía que aprendió a andar al lado del Atlántico. Yo fui una niña que también aprendí a andar al lado del Atlántico. Y bueno, pues quizá ese ritmo, el ritmo del Atlántico, es el ritmo de lo que yo trato de escribir. Y poniéndome lacaniana, diría que el ritmo es la vertical que une lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo real, recordáis, es aquello a lo que no podemos acceder. Lo imaginario, pues, es lo que imaginamos, y lo simbólico es el signo, es la palabra, ¿no? Y lo une todo, y el poema consigue en su ritmo, de alguna manera, trazarlo, ¿no? Y finalmente, una cosa que me gusta mucho, y es decir que yo concibo el poema como un viviente lingüístico. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ocurre que yo, como soy poeta, como se supone, escribo mis poemas para siempre, faltaría más, como todo poeta,
que todo lo concebimos para la eternidad. Y además eso nos dice el mundo, que la poesía es eterna. Y es cierto, la poesía dura muchísimo. Pues mira, los poemas escritos en las tablillas cuneiformes de Quiluana, podemos verlos, es algo fascinante. Pero si el poema es un viviente lingüístico, pues a pesar de que lo escribimos para siempre, al ser un ser vivo, y creo firmemente que el poema es un ser vivo, lingüísticamente, un ser lingüístico que vive, tiene que estar sujeto como todo viviente al parto y a la muerte. Y si no lo está, no se cumple el argumento. Ahí queda eso. Escribimos entonces para siempre, pero el poema es un viviente lingüístico y por lo tanto sometido, como cualquier viviente, a la vida, al parto, a la justicia, al amor, a la voz, no solo a la escritura y a la muerte. Y con esto termino la introducción. Y voy entonces pues, a leer un poco poemas de Sonora. Bueno, de Sonora ya he hablado bastante, pero ahora pues vamos a leer algunos poemas y no, bueno, voy a seguir hablando, no voy a leer solo poemas. Bien, ya quedó dicho que es un libro que escribo a raíz del fallecimiento de mi madre, ¿no? Y también quedó dicho que el cuerpo que está en luto es un cuerpo abierto que se permite un tipo de canciones que en otros momentos de la vida pues no podemos permitirnos porque roza el delirio y el trance. Entonces, pues claro, pues no podemos andar así. Y hay un momento que hay que cerrar los duelos, ¿no? Es así, a no ser que el duelo nos enganche tanto pues que no podamos salir de él y entonces pues aparecen otros problemas, ¿no? Yo, bueno, he tenido la suerte que a pesar de que he estado contada antes, sigo viendo cuando me veo en el espejo a mi madre y ya comienzo un poco a estar cansada de ver a mi madre y a cuando me veo yo y veo a mi madre, pues creo que de alguna manera, gracias a este libro también logré cerrar ese duelo. Entonces, este primer poema que voy a ver, habla un poco de qué pasa con nosotros cuando sale el duelo, ¿no? Y cuando estamos, esta primera onda, Sonora no está compuesto la escritura, siguiendo la escritura cronológica del libro, pero sí la primera y la segunda onda son el primer año y el segundo año de duelo. Eso es así. Y este primer poema pues está escrito en la primera parte, en la primera onda, y de alguna manera pues yo creo que está el poema dialogando consigo mismo, pero cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Yo en el momento que lo leo prefiero que estoy dialogando yo con el poema, no el poema consigo mismo. Y qué pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Y qué pasa con esa cosa de vemos fantasmas, se nos aparecen los difuntos, y que bueno, que está también muy en la tradición de Galicia, ¿no? Y creo que en todas las tradiciones, ¿no? Entonces vemos fantasmas, no vemos fantasmas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo eso, no? Y bueno, pues paso ya a leeroslo. Si lo que preguntas es, ¿ves fantasmas? La respuesta es no. La respuesta es, hago uso de una de las fórmulas éticas del habla, de aquella que se corresponde con las figuras poéticas de la vida. Puedo situarlas, las apariciones, en el árbol y en las riberas. Esto implica que mis arterias deben contar con ellas. Todos mis órganos deben contar con ellas, darles un lugar. Si preguntas, ¿ves fantasmas? La respuesta es no. La respuesta es, el idioma construye en mí un huerto para los difuntos. Ellos, ellas, son la memoria, un corazón, el lenguaje. Todos mis órganos
todas sus luminarias geómetras, no es diferente del árbol en el que se te aparece. Extiende la mano, agarra el norte, la noche es otra, con la tierra. Y otras de las preguntas que hacen los periodistas es: ¿me explicas tu poética? Los periodistas son seres muy crueles. Y hay que aprender mucho para hablar con ellos, de verdad. Yo me hice un máster este año. Respondiendo a esta pregunta, me di cuenta que este pequeño poemita que os voy a leer a continuación y que yo escribí sin pensar en absoluto que era una poética, podría ser una respuesta perfecta para los periodistas. Entonces os lo leo. Dice así: así como la mariposa en su blancura sobrevuela la tierra negra, la finca arada ayer, y debido a la extensión, en ese vuelo compromete la vida, y en la linde de la verdura se pierde para los ojos. Así, ese compromiso de la mariposa que sobrevuela una extensión enorme, que cuando la ves dices, pero ¿cómo puede sobrevivir a ese vuelo? Bueno, así es un poco el poema. Y una de las cosas más importantes, quizá, que me pasó a mí con esto de la muerte de mi madre, fue que yo era muy mayor, hace poco que se murió mi madre, 6, 7 años o 8, y cuando escribía el libro menos, ¿no? Es decir, yo era una señora ya muy mayor, ¿no? Para decir que me quedé huérfana, pobrecita. Parece que los huérfanos son siempre personas pequeñitas. Y no es cierto, cuando nos quedamos huérfanos, y yo esto no lo sentí ni con mi abuela, ni con mi padre, ni con ninguno. Bueno, que fue para mí un descubrimiento. Y no porque me llevara yo especialmente bien con mi madre, que no era así, pero lo cierto es que me di cuenta de una cosa muy importante, es que el cuerpo de mi madre, el cuerpo materno, me protegía de un tú a tú con la muerte. Es decir, yo sabía muchísimo, pensaba que yo sabía muchísimo de la muerte. Cuando murió mi madre, de repente es que tuve que dar la muerte de frente, ¿no? Yo estaba en la rompiente, no había nada. Estábamos la muerte, yo no había nada. Y esa nada la protegía mi madre. Era lo que protegía, ¿no? Mi madre, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero eso fue lo que descubrí yo con la muerte de mi madre. Y al sentirme entonces en la rompiente, miré hacia atrás y dije, pero bueno, ¿yo de dónde vengo? Y bueno, yo tuve la suerte de conocer hasta incluso una bisabuela, conocí, ¿no? Y dije yo, pues, ¿quiénes son estas señoras? O sea, este cuerpo que tengo yo, ¿de dónde sale? ¿Quién es? ¿Qué es esto, no? Y bueno, pues tuve que mirar eso que las feministas llaman las ancestras, ¿no? El linaje que parece una palabra nobiliaria, en mi caso pues no lo es. Y me di cuenta pues, que hasta donde yo sabía venía pues, de una estirpe de mujeres fundamentalmente pastoras, labradoras y migrantes, ¿no? Entonces, pues también eso me llevó a un territorio, ¿no? Al territorio de donde ellas venían, ¿no? El territorio que yo conociera, porque evidentemente y después otra de las cosas más importantes que yo vi ahí fue que también, mirando para atrás, me encontré con una que yo llamé Madre Silvia y que pensé, pues, que esta señora que vamos a hablar, que no es una señora en el término tal, pues es que también, a lo mejor es que tiene las rayas de la mano como yo, porque es que eso es lo que nos enseña la ciencia, ¿no? De la genética. O sea, venimos de ahí. Incluso pues venimos de una señora que yo llamo Madre Silvia, que no sabía hablar y que está ahí en el... Esto lo cantaron, ¿os acordáis de la canción de Lucy? Lucy's en Diamantes. Es ese ancestro, ¿no? que uno es totalmente humano, ¿no? Y también eso que no es humano tiene que hacerse cargo el poema, ¿no?
pues también me dediqué a ese territorio, ¿no? Ese territorio, pues que es el territorio de... Y esto me tengo que hablar para leer el poema que os voy a leer, que es, aunque hay también otras cosas ahí mezcladas, que es un territorio gallego que se llama Galimia, ¿no? Y Galimia es un territorio que tenía es un territorio de interior y es un territorio que tenía una laguna que se llamaba Laguna de Antela, que siempre que hablo de estas cosas digo, ¿por qué no traeré unas filminas? Pero no me da rabia traer imágenes, si estamos así, tiene que ser la palabra, ¿no? Pero sí que podéis buscar en Google el mapa de Fontán. El mapa de Fontán es la primera carta de Galicia que hizo un señor que era un genio, que es Fontán, que, bueno, hizo la carta de Galicia porque era gallego, ¿no? Se dedicaba, era un cartógrafo de verdad, un señor importante. Y ahí podréis ver la Laguna de Antela, es el único sitio en donde se puede ver la Laguna de Antela, porque fue disecada cuando yo nací, en el año 1955. Hay que tener mucha vanidad para ser poeta. Entonces, pues bueno, puedo decir cosas como estas y pedir disculpas en tu sentido. Pues bueno, ya los romanos intentaron disecar la laguna y lo intentaron, pero no tenían tecnología para hacerla. La Laguna de Antela es uno de los humedales, fue uno de los humedales más importantes de Europa y por supuesto uno de los humedales más importantes de la península ibérica. Ocupaba, son 3.000 hectáreas, era enorme y allí pues había todo un mundo, hasta el fondo, un mundo incluso lingüístico. Bueno, los carros de vacas que vimos en nuestra infancia en Galicia eran anfibios en la laguna, entraban en la laguna, bueno, se hacían grandes negocios con las sanguijuelas, bueno, era un mundo lingüístico, ¿no? Hasta el punto que en el poema siguiente aparecerán palabras que ya no se pueden decir porque no existen, ¿vale? Antela es una palabra que todos sabéis lo que es un dolmen, ¿verdad? Pues los dólmenes están cubiertos, siempre la fotografía es el dolmen, pero están cubiertos por lo que en gallego se llama de muchas maneras mamua, mama, antela, medorra, cousa. El dolmen se cubría, es una cosa funeraria, ¿no? Donde se entierra a la gente. Entonces se cubría primero por una coraza pétrea de cuarzo al naciente y luego por tierra sobre la que crecían los árboles y todo. Tenemos muchísimas mamuas en Galicia y muchas están sin excavar, por eso pues, todavía se pueden ver mamuas, ¿no? En directo. Una de las formas que se le da lingüísticamente al conjunto de la mamua y del dolmen es anta y antela. Tener una laguna que se llama antela quiere decir que es un enterramiento sagrado. De hecho, quien estaba enterrado, según la leyenda, era, no puede ser de otra manera, el rey Arturo y toda su corte. Bueno, estas cosas. Entonces, bueno, lo que sí está claro es que es un enterramiento sagrado, ¿vale? Una vez que se deseca la laguna, que fue además una desgracia porque no se pudo. La idea era ganar tierras, pero bueno, no fue posible ni siquiera eso. Pues esa laguna pues también está ligada con una serpiente que volaba y viajaba desde ahí hasta la ciudad de Antioquia. Bien, os cuento todo esto para que se entienda un poco el poema creo que se entiende bien, pero bueno, de quién está enterrado en esa laguna, que evidentemente pues son todas las antepasadas de todas las mujeres líneas, no sé cómo se dice en castellano, o sea, que somos de allí, de ese lugar. Dice así el poema. Declara el dolor. Ahora eres tú la cabeza plana y triangular de la ancestra. En los bordos crecen
robles, y las fincas son de centeno y trigo, y en los adentros del verso los tubérculos. Las puertas del anta se abren para coger el cuerpo de la Concepción. Tus anillos son laguna, en ellas descansan las que no admiten ser perturbadas. Ya nada se impone entre tú y la muerte. Declara el dolor. Tus anillos son río que sostiene la ladera de bancales. Las ancestrales cultivan y beben el jugo de la pavía. Con ellas soportarás el bombardeo de Barcelona. Con ellas serás América. No son mudas, no guardan silencio, alcanzaron la serenidad. Tu cabeza es triangular, tu idioma recta y en este instante mudas de piel para que florezcan los mundos. Ya nada se interpone entre tú y la muerte. Declara el dolor, un brote que está escrito en las aguas de Antela, nombres que son de un río. Por eso cultivo un jardín, para poder decírtelo, no me toques. Y el siguiente poema, que aquí es donde... yo necesito que me pongas necesito ese micrófono en diagonal. Yo no quiero intervenir porque... Así. ¿Estás seguro? ¿Puedo romper? Asegúrame mucho. No puedo dar más fe. Bueno, voy a leer el siguiente poema, que lo voy a leer en gallego, porque no hace falta mucho entenderlo. A mí me gusta mucho eso que dice Amanda Betty de los poemas que no parecen poemas. Me gusta mucho escribirlos. Y este poema que os voy a leer es uno de esos poemas que no parecen poemas. Pero como decía Montalbetti, son poemas porque si le sacas una coma, se cae. El poema es un sol de cálculo y la métrica. Este poema es un homenaje a la película de Tarkovsky, El Stalker, no sé si la habéis visto, y se titula así, Stalker. Y es una especie de abecedario de aquella manera. Y yo lo que intenté en este poema fue trenzar tres tierras que, como la zona del Stalker, fueron sometidas a una devastación completa. Y una de ellas es la zona del Stalker, de la película de Tarkovsky. Otra es el Anticristo, los paisajes del Anticristo de Lars von Trier, que es, von Trier tuvo el buen gusto de elegir como entre sus maestros a Tarkovsky, y el Anticristo de von Trier dialoga con la película de Tarkovsky, ¿no? Y incluye la línea, ¿vale? Entonces, y la destrucción de la laguna. Entonces, pues, está centrado en una palabra, esa pérdida. En gallego estándar decimos nenúfar cuando vemos un nenúfar, mira un nenúfar, pero en la línea no se dice nenúfar, se dice augana. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, seguramente todos y todas habéis visto alguna ninfea de Monet. Monet pintó, yo no sé, más de mil nenúfares, ¿no? Y entonces, pues, sabéis que se expone un grupo grande de estas nenúfares en la Orangerie, en París, en el museo, que está muy cerquita de Jeu de Paume, juego de pelota, que es donde se inició la Revolución Francesa. Y juego de pelota, sabéis que es un frontón vasco, ¿no? Bueno, voy a por un poema.
después de tanta introducción. A ver, porque no me fío yo mucho de esto. Y veis tanto preparativo. Es que hay que hacer performance. ¿Sabéis? Nada, eso. Sí, sí, sí. Sí, te lo agradezco. Bueno. Que lo voy a ver en gallego. Stalker. Suena un poco. Esto es verdad. Sí. Eso que pasa con las performance en directo. Antracita. Veladona. Purpúrea. Carbúnculo. Digitalis. Estraloque. Deixa que se acheguen. Gorxa. Pentalosía timúrida. Gerat. Ifárico pedra alta línea Lascón. K. L. N. Arco de medio punto que aveira paseantes sorprendidos por chuvias imprevistas. Nenúfar. Nenúfar é a palabra que usamos para indicar a flor que recibe ese nome. Calquera turista interesada pode visitar na Orangerie as ninfeas de Monet. O edificio da Orangerie está preto de Gelepont. O Gelepont é un frontón e indica, entre outras cousas, que os territorios de Nafarroa, Berea, Napur e Zuberoa pertencen ao Estado francés. Calquera turista ou emigrante viniao en París, poñamos na década dos 40 do século pasado, podería traducir o título desa pintura por As auganas de Monet. Augana é a palabra que os e as liñas usaban, se cadra aínda o fan, para sinalar un nenúfar cando na antela florecía. Nos, nacidas no ano da desecación, nunca as vimos. Moito nos prestaría escoitar alguén, vivo ou defunta, pronunciar augana e dese xeito simultáneo ver cos ollos da lembranza o referente flotando nas augas. Letra que abeira pegureiros das chuvias de abril e das tronadas de maio. Segundo apelido do meu pai. Primeiro apelido do meu pai. Emiratos. Ainda estás viva? A constelación do Stalker. As casas son dúas, rodeadas por un bosque, e nelas cúmprense os desexos recónditos. Nunha delas, o heroe esgana unha muller posuída. De regreso, crúzase coa constelación do Anticristo e dá en considerar que a raposa, o corvo e a cerva tamén poden ser redimidos. O Stalker sae dos límites da fraga ou natureza premiseña. Os corpos das mulleres queimadas ao longo do tempo van cara a montaña, benaventuradas. Stalker. Tarkovsky. U. W. Punta de flecha. Arado. Incógnita. Camiño que se bifurca. Zona. Muchas gracias. Pues, bueno, quería leer... yo necesito preguntar hasta cuándo se
No, yo voy a leer, pero... ¿Te pido? No, era a las 8, ¿no? Cuando acababa. No. Bueno, si son las... No, empezaba a las 8 menos cuarto. Son las 9 menos cuarto a las 9, si quieres. A las 9. Vale, no, es que yo me voy a dedicar un poco. Bueno, sí creo que voy a hacerlo bien. Incluso. Bueno, en fin, esta cuestión de los ecologistas, el cambio climático, todas estas cosas, ¿no? Pero voy a leer algo que tiene algo que ver con eso, ¿no? Si no comprendemos nuestra animalidad, si nos creemos superiores a todos los animales, si logramos que grupos humanos sean animales, es decir, lo que trato de decir es que tal y como es nuestra relación con los animales, y con esto no estoy diciendo que no se puedan matar animales para comer, cosas por el estilo, ni nada por el estilo, eso define también la relación con las personas, con los otros, con la naturaleza, con eso que llamamos naturaleza, como si nosotros no lo fuéramos. Si asesinamos animales, si matamos animales, si somos crueles con los animales, y si eso se permite y se celebra, pues, ¿qué más nos da coger un bulldog o una escaladora y cargarnos una montaña? Al fin y al cabo somos los reyes de la creación, ¿no? Y podemos hacer lo que nos dé la gana. Lo que nos dé la gana con cualquiera. Bueno, estas cosas, con los extranjeros, con las montañas, con todas esas cosas. Entonces voy a leer dos poemas. Las ovejas las conocemos por la carne y por la lana. Al sentirnos, tiemblan. El alma es íntima, se ocupa de los neumas y del hábito que sostiene la vida. La montaña, la madre, el idioma, el tiempo, son extranjeras, nos habitan. Las almas no están, pero la noche se abre y la lluvia filtra el abono y fertiliza los sueños. 1. Un helecho abre la tierra con la espinal cerrada. Yo duermo sobre esa tierra. Cedo el lugar. 2. El pájaro es moralmente superior a la posibilidad sapiens de reducir una niña a la esclavitud sexual. Una nutria es moralmente superior a la posibilidad sapiens de extraer plusvalía de las almas. El cuerpo de una lombriz es moralmente superior a las infinitas posibilidades de la avaricia. Sin derecho, sin papeles, la montaña es previa y superior al derecho de mi pertenencia. Eso pues, así, esas cosas. Y voy a leer también un poema que es, yo cada vez, bueno, muchas veces este es un pensamiento así muy íntimo, ¿no? Tardé tanto en publicar que pensaba, bueno, cuando ya mi generación ya no lee poesía, ¿no? Ya, ¿para qué escribo, no? Bueno, creo que escribo para quien quiera leerlo, ¿no? Pero también escribo mucho para mi generación. Es algo que yo siento que soy de una generación, a lo mejor es un sentimiento un poco irracional, pero sí siento que soy de una generación y soy de una generación que vivió muchos años en el franquismo y que después se opuso al franquismo y que se opuso al franquismo de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. No solo se opuso militando en partidos políticos, se opuso de muchas maneras. Muchas mujeres se opusieron al franquismo desde sus casas y siendo amas de casa, aguantando que les llamaban marujas y todas esas cosas. Hay muchas formas de resistir una dictadura, ¿no? Y que
después vivió la transición y que no le llegó, que se le quedó muy pequeña la transición. Y no sé. El poema va del Interrail. Soy de la generación, de esa parte de mi generación que fue a la universidad y pudo estudiar, y que cuando acabábamos la carrera viajábamos en Interrail. ¿Sabéis lo que es, no? Sí. Bueno, recorríamos Europa, aquella Europa que yo acabé la carrera cuando vivía Franco, prácticamente. Bueno, sí, yo estaba en cuarto o quinto con los últimos 5 fusilados de Franco, sí, estaba embarazada de mi segunda hija. Y recuerdo aquel octubre. Bueno, ya me estoy perdiendo. Recuerdo siempre la fecha de Allende, porque iba yo con mi primera hija en el carrito y oí una televisión en un bar con el bombardeo de la Moneda. Y recuerdo siempre los 5 últimos fusilados, porque yo iba en un coche y estaba a punto de tener a mi segunda hija. Y eso es la dictadura. Aparte, está la narrativa política, está todo, pero están las vidas de las personas, ¿no? Bueno, ya me callo yo, que a Interrail. Bueno, pues que este es un poema generacional y que salimos a ver de Europa, aquella Europa que era democrática, era fascinante. Bueno, y todo lo que nos retrasó a la cabeza, la dictadura, o sea, el tiempo que perdíamos, porque claro, era aquella fascinación de ver Europa, como si aquello fuera el paraíso, que tampoco lo era, pero bueno, y recorríamos Europa con el Interrail. Vale. Esto va de Orfeo y Eurídice, ¿no? Sin duda, estaba muerta. Nadie oía mi voz. Preguntaba el nombre del pueblo en que me encontraba, si en aquella plaza paraba el autobús. La juventud se apiñaba en las escaleras, como hacíamos nosotros en la estación de Venecia. De nada me valía haber visto el doble de mi cuerpo, haber sido generada de nuevo en la tormenta, la luz de un rayo de nuevo en la tormenta, el rostro de mi padre envejeciendo más allá de la muerte. Oh, es una imagen, comenté. De nada saber que era mío el trazo rojo de las aspas. No transgrediré la ley, si la ley es morir, o confundirme una raíz con el áspiz. Es posible que todos estuviésemos ya muertos, y yo confiaba en ti, que tú vendrías a por mí, tú que no eras cantor, que no volverías nunca la mirada, que no visitaste nunca este término central de la muerte. Bueno, lo de Venecia es porque íbamos con el Interrail a Venecia y dormíamos en la estación de Venecia y en todas las estaciones del mundo. Era una libertad que, bueno, claro que no teníamos idea de que existía. Hoy tampoco existe, por cierto. Quiero decir que nadie puede dormir en la plaza de San Marcos como dormí yo y lavarse en la fuente que está al lado de la plaza de San Marcos. Bueno, y voy a leer otro poema más y luego acabo. Este poema dice así, está dedicado a Albacid y dice así, ¿os acordáis de Tobías, del ángel? Seguro que nos debía darse. Elegí los años de Tobías, la edad perfecta para conocer cómo arde el corazón y el poder de la hiel que abre la visión sin cólera. Del ángel imité un caminar en puntillas, pero no escribí. Los grandes maestros de la pintura me conocen. Sabemos del deseo cuando se abre en nosotros. No veré los minaretes de Herat. Iré en un taxi hasta el aeropuerto por Sheikh Zayed Road. No escribiré, las torres del Golfo me conocen. Todos mis pretéritos son perfectos. A todos les soy ajena. Mis pies no se suceden, se pierden en los bosques quemados.
en las cenizas que se caminan sin sandalias, y son amables, como un resplandor de almas que al rayar el alba desaparece. Y ya para terminar, pues voy a leeros poemas seguidos, cortos, muy cortos, de La última onda, que es ya al final del libro, que se titula Esta negación tan vermella en galego, esta negación tan roja, y que tiene dos fechas: la fecha de mi nacimiento, el 29 de agosto de 1955, y la fecha de la muerte de mi madre, el 6 de septiembre de 2018, y que os recuerdo lo que decía Derrida: cuando se pone una fecha, se traza la, ¿cómo se dice en castellano? La firma, se traza la firma por duplicado. Esta é a hora de nacer, é dobre, abandono o teu ventre. Esta é a hora do meu nacemento, abandonas o teu corpo, non estás, madre. Cando o corpo rompe, cando o granito rompe, cando xa nada pode consolarnos, nacemos. O medo elesiu a forma do meu nome. O nome traía consigo a enfermidade e unha morte sólida, anceira, florida. Fun por diante da idade, despois a soa, as idades do nome, as idades da morte, como algo que cae ao fondo da vida. Era ele un epitafio violento, como as borboletas que, xa entrado o outono, apenas poden voar e son alzadas polo vento sobre as matas terarias, e que feliz entrando na fraga e sentir como pecha cando avanzamos. Madre, abandónasnos. A morte é máis eu desexamos vivir. Eu son o remate da morte. Ela é o meu final. Coida os ollos que no silencio maior ven o aire. Coida a banda sonora, as letras que baixan ao fondo e non volven. Coida a voz coa que dis as letras. Coida o aire, coida da morte, coida de ti. Coida o poema. Sonora, a morte. Muchísimas gracias. Y volver con esta casa que es la suya.